Acá. No, estas. Bueno, muy bien. ¿Sí alcanzan a ver? Sí, sí, se ve, se ve. ¿O necesitan más zoom? No, ahí está bien. Okay. Bien. Bueno, vamos a comenzar ya con el tema específico de la materia, que bueno, tenemos que ver programación orientada a objeto, objetos, se pueden encontrar así, o así en inglés. ¿Sí? Bueno, dentro de esto, ¿alguno leyó de la parte del libro esta parte? No la tenían que leer, pero solo para saber. Yo no. Yo tampoco. Perfecto. No, el problema no era... Había que leerla, pero bueno, por ahí capaz había algún curioso que ya lo había estado chusmeando. Bueno, entonces, recapitulando. Bueno, de vuelta lo mismo, si algo no se entiende, me interrumpen y preguntan, como siempre, sin miedo. Hasta acá ustedes venían trabajando en un paradigma que se conoce como programación imperativa. Es decir, es básicamente programación secuencial, ¿sí? A esa programación secuencial se le agregan controles del flujo de su aplicación, que son 3. Condicional, es decir, vengo ejecutando secuencial y se ejecuta una parte u otra dependiendo de una determinada condición. Vengo ejecutando secuencial y aparece una iteración, un ciclo, entonces se repite un fragmento de código n veces. Continúo y el otro control de flujo son las funciones. Vengo ejecutando, se frena mi código, se llama una función que es una subparte de mi código que puede estar dentro del mismo archivo o en otro archivo, termina la ejecución de ese bloque de código y retorna al lugar donde había quedado y continúa. ¿Sí? Ese es como el control de flujo de lo que ustedes venían trabajando. ¿Sí? Eso sería programación imperativa. ¿Sí? O paradigma de programación imperativa. Después de eso, pues no después de eso. Otro paradigma que hay es este que está acá, que es programación orientada a objetos. ¿Sí? Que vamos a intentar resumirlo con palabras sencillas. Sería la resolución de problemas basados en objetos que parten de clases y se comunican a partir de mensajes. Pongámoslos así en términos de decirlo con palabras normales. ¿Sí? Entonces tenemos 3 componentes que son esenciales, ¿sí? Que son las clases, los objetos y los mensajes. Esto es muy confuso, diferenciar uno del otro, parece que es exactamente lo mismo, o cuesta identificar cuál es uno y cuál es otro. Y además, la programación orientada a objeto tiene 3 características fundamentales. Características. Que son las principales. Después dentro de esa puede haber más cosas, pero una es el encapsulamiento. La otra es la herencia. La otra es el polimorfismo. Polimorfismo. Después hay otras subpropiedades que están adentro que las tenemos que ir viendo, pero nada, vamos de a poco.
Así no nos mareamos. Vamos a ver primero digamos, cómo se llega a esto, por qué se llega a esto. Y a partir de ahí vamos a empezar con los primeros temas. Ok, ustedes en este momento, de acuerdo a sus conocimientos, conocen los tipos de datos y conocen una forma de agruparlo que son los vectores. Es decir, yo tengo muchas variables, quiero representar un grupo de números, defino un array, ¿sí? Y los puedo agrupar ahí adentro y en una sola variable tengo todos mis datos, por así decirlo, de mi problema. Es decir, yo tuviera que guardar números, los hardcodeo para que ya quede acá, pero bueno, podría decir, sí, estos son mis números. ¿Sí? Todos estos números están agrupados en un solo lugar, lo cual es genial porque uso una sola variable y ya está. Después acá accedo con el índice y accedo a cualquier posición, lo modifico, lo muestro, hago todo lo que necesito hacer. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si en lugar de tener números, yo necesito representar alumnos, por poner personas, o alumnos, vamos con alumnos, ¿no? Un caso fácil. Entonces podríamos poner acá. Ok, tengo mi conjunto de alumnos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si de repente yo necesito almacenar supongamos el número de teléfono del alumno, la dirección del alumno, o otro dato referido al alumno, que no sea el nombre? ¿Cómo hacemos eso? De acuerdo a las herramientas que ustedes conozcan, dispongan, lo que se les ocurra. Sí, sí, supongamos yo tengo la información, no quiero perder tiempo en eso ahora. Lo que yo digo es, ok, ahora de repente, o sea, mi ejercicio era sencillo, digamos, ingreso el nombre de las personas y haga algo, o sea, muéstrelo, muestre el que empiece con A, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y de repente mi problema cambia y dice, ahora, digamos, necesito más información de esa persona. Necesito el nombre y la dirección, ¿sí? O el número de teléfono o cualquier otro dato que no sea parte del nombre, ¿sí? Obviamente cuando yo lo lea voy a hacer dos inputs, voy a levantar uno y voy a levantar el otro. Ahora, ¿cómo almaceno toda esa información? Ahí es donde va la pregunta. Puede ser que tipo, se me ocurre que en una matriz, digamos, que para cuando le toque a Ana, ella puede ingresar su número. Pase al siguiente, Juan y almacene su número y así. O por lo menos eso creo que hacíamos en C, pero con números. O sea que vos, ¿cómo sería esa matriz? A ver. Y No sería estamos. medio raro, digamos. Le pediría que vaya recorriendo los nombres que ya tenés Sí. y que cuando llegue al nombre le pida que ingrese su número. Digamos, la variable en números quedaría como fija, entre comillas. Pero, o sea, sí. Puede ser con otro vector, tipo con un vector que contenga la información de cada alumno. Bueno, quizá era la idea de la matriz, pero no la entendimos bien, pero bueno. Esta sería como la solución más fácil, ¿no? O sea, no sé. Vamos a ponerle, no sé, teléfono o DNI, para que sea más fácil. Entonces lo que dice la compañera es, vengo acá y acá le voy a poner, ¿no? O sea, no sé, 32,
28, no voy a poner todos los dígitos para no perder todo el día. 19 y 33. Vamos a poner un 40. ¿Sí? Entonces, lo que dice la compañera es lo siguiente. Yo tendría acá, supongo que ambos vectores son del mismo tamaño. ¿Sí? Range. Sí, ponemos acá. Y acá haríamos tipo una cosa así. Nombres y coma DNI DNIs. Y ok, bueno, y tendríamos algo así, ¿verdad? Esa era la idea. Sí, pero tiene que estar ordenado porque si no, no sirve. Bien, ese es el punto 1. O sea, yo al hacer esto, yo estoy implícitamente, ¿sí? Más allá que eso, digamos, no hay forma de que el código lo pueda controlar, lo tengo que hacer yo, ¿sí? Yo le estoy diciendo así, mira, Ana se corresponde con este DNI 32, Juan se corresponde con el DNI 28, María con el 19 y este con el 40, ¿no? Entonces, si yo vengo acá y sin darme cuenta hago esto, ¿sí? No me cambió. Ah, porque están todos ordenados. Espérate, vamos a cambiarle. Entonces, vamos a suponer que este es Esteban. Y yo hago esto. ¿Sí? Lo ordeno porque necesitaba tener un listado ordenado alfabéticamente. ¿Y qué pasó ahí? O sea, el primero está bien, me respeta, tiene 32, pero ya después me dice que Esteban tiene DNI 28 y nada que ver porque era DNI 40. ¿Sí? Y si yo hago lo mismo en el otro, yo hago esto, peor todavía porque me ordena esto de menor a mayor y es como que se me empieza a hacer una ensalada y se me complica. Ni hablar si a esto, no sé, le agregáramos otro campo que fuera, por ejemplo, direcciones. Si tuviéramos acá todo su array. Y tuviéramos otro campo que fuera teléfono, ¿sí? Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tuviéramos N campo porque la realidad de mi modelo es más compleja porque, digamos, es poco común que ustedes trabajen con un tipo de dato que sea un único valor, ¿sí? Es decir, generalmente no trabajamos solamente con números, en alguna parte podemos trabajar, en otra podemos trabajar con letras, pero en algún cierto punto el modelo de datos es complejo, es decir, un dato simple, ¿sí? No me va a alcanzar nunca, ¿sí? Entonces, si yo voy a este modelo, donde, ok, de acuerdo a lo que yo conozco, de acuerdo a lo que yo sé, digamos, no está mal, pero es súper complejo porque si yo quisiera ordenar, simplemente con el ordenamiento, que sería algo muy básico, tengo que yo mismo hacer el ordenamiento, ¿sí? Y decirle que si mueve este campo de acá para acá, los otros me haga el cambio en el mismo lugar. Es decir, si después lo quiero ordenado por DNI y yo ordeno esto de menor a mayor, al cambiar uno acá tiene que cambiar el mismo lugar en todos los otros vectores, porque si no pierdo referencia a la información y ya no sirve para nada, digamos, mi algoritmo no funciona bien. ¿Sí? ¿Están siguiendo hasta ahí? Sí. Entonces, lo que necesitamos acá es algún mecanismo
de abstracción que me permita modelar un nuevo tipo de dato, ¿sí? Que deje de ser un tipo de dato simple y pase a ser un dato compuesto, ¿sí? No me acuerdo ahora en C, pero supongo que en C se llamaban, si la memoria no me falla, se llamaban structs, no sé si lo vieron. Pero bueno, básicamente un struct sería una cosa así. Utilizo la palabra struct, defino un tipo de, le doy un nombre, ¿sí? Acá sería, no sé, persona, auto, casa, lo que esté modelando, ¿sí? Y defino un conjunto de datos simples adentro, ¿sí? Acá define que tiene un número que es entero, un carácter que es de tipo letra, si damos algún ejemplo más concreto abajo. Bueno, puedo tener toda la cantidad de campos que yo quiera, pero eso lo que hace es crearme un nuevo tipo de dato. Entonces después ustedes utilizan esta variable S1 de tipo MyStruct, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes crean su variable, ¿sí? Y acceden a los diferentes atributos mediante el operador punto, ¿sí? No sé si alcanzan a ver algo ahí, esperen que le voy a hacer un toquecito más de zoom. Ahí, ¿sí? Entonces fíjense que esta es su variable de su nuevo tipo de dato definido. Como esto, digamos, son dos valores, yo no le puedo asignar un valor directo. Yo no podría hacer S1 igual a 13. Tengo que decirle, ok, S1 punto número va a ser igual a 13, entonces el 13 se guarda ahí, y S1 punto myLetter, como está definido acá, va a ser igual a eso. ¿Sí? Y lo mismo, o sea, eso para guardarlo, o sea, para modificarlo, y para mostrarlo lo mismo. Hago mi variable punto algo. ¿Sí? ¿Copian más o menos la idea hasta ahí? ¿Me siguen más o menos? Más o menos. ¿Lo puede repetir? Bueno, no lo voy a hacer en C porque no me gusta C, así que voy a pasar acá el código. Pero bueno, fíjense acá, en este ejemplo, ¿no? Fíjense que lo que hace es definir una nueva estructura de datos. Fíjense que le pone myStructure. ¿Me siguen hasta ahí? Y dentro de eso define dos variables, ¿sí? Una entera y una carácter. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Hasta ahí vamos? Así sí. Sí. Ok. Después lo que hace dentro del código principal es define una nueva variable, ¿sí? Que es esta S1, que es de este tipo. Es un nuevo tipo, no es ni entero, ni float, ni char. Es este tipo de dato, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Es como que debía definir un nuevo tipo de dato dentro de mi lenguaje, porque no me alcanza con el tipo de dato finito, necesito un dato más, un dato compuesto, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Como esto no es un tipo, como S1 no es un tipo de dato simple, a ver si esto me deja probarlo. Sí, ahí está. Como ese no es un tipo de dato simple, vamos a suponer que esto lo comento. A ver si me cambia el comentario acá. Como esto no es un tipo de dato suelto, yo no puedo hacer esto. S1 igual a 13. ¿Sí? Si yo hago esto, mi programa va a reventar. Vamos a probarlo. ¿Sí? No funciona. ¿Por qué no funciona? Porque S1 no es una variable entera. ¿Sí? S1 es una variable que es de tipo myStruct, que es esto que está definido acá arriba, y está compuesto por dos variables. ¿Sí? Entonces, para poder acceder a alguno de esas dos variables, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es, por ejemplo, esto. ¿Sí? Perdón. S1 punto, y al hacer punto, yo podría usar esta variable o esta variable. Obviamente, si pongo cualquier cosa acá, esto tampoco va a andar. ¿Sí?
¿sí? Porque me va a decir que MyStructure no tiene un miembro llamado número, ¿sí? Entonces lo acomodamos. Y si eso está ok, va a pasar, el código va a funcionar, no vamos a tener ningún problema, ¿sí? Entonces puedo guardar mi variable ahí adentro. Lo mismo voy a hacer con esto. Como esto es una variable de tipo char, lo voy a almacenar ahí adentro. Y cuando quiero acceder a uno de esos valores, lo muestro casi de la misma forma que hago acá. S1 punto mi número y voy a acceder a ese valor, o S1 punto mi letra, dependiendo de lo que quiera mostrar. Si ahora lo ejecutamos, eso debería funcionar. Si yo acá viniera y le defino, no sé, otro entero que sea nuevo número, ¿sí? Y vengo acá, copio esto, ¿qué se supone que va a mostrar esto? O sea, primer punto, ¿va a andar o no va a andar? Segundo punto, ¿qué va a mostrar? Nada. Creo. Primer punto, ¿anda o no anda? Sí, pero no anda. No muestra nada, pues no tiene nada la variable. Vamos a chequearlo. Mostró 0, que es el valor por defecto, ¿sí? O sea, funciona y yo puedo definir acá todas las variables que yo quiera. Si yo no le cargo un valor, si es de tipo carácter, me va a mostrar vacío. Si es de tipo entero, me va a mostrar 0. Si es flotante, me va a mostrar 0, etcétera, ¿sí? Pero se dan cuenta que con esto nosotros podríamos modelar un tipo de dato compuesto, ¿sí? En el cual podamos agrupar muchas variables. Y podés agrupar, por ejemplo, el número y la letra a la vez. ¿Cómo agrupar a la vez? O sea, que te muestre B y 13 juntos. Ah, sí, acá no sé cómo se hace en C porque hace 1000 años no programo, pero sí, podría poner acá S1 punto y le pongo la otra, ¿sí? Eso no hay problema. No sé cómo se hace acá en C, pero no importa, ¿sí? Pero me sigue la idea de agrupar datos. Sí. Ok, denme un segundito. Bueno, dejemos esto de lado y volvamos acá, ¿sí? Entonces, bueno, esa fue la primera idea. La mayoría de los lenguajes viejos incorpora esa idea de poder definir un tipo de dato definido por el usuario que pudiera agregar distintas variables, ¿sí? ¿Por qué? Porque el usuario va seguramente a requerir un tipo de datos que modele la realidad que necesita, ¿sí? Y con variables simples se vuelve inmanejable. El siguiente paso en ese... Entonces, si yo tuviera que agrupar muchas variables de este tipo de dato nuevo, podría definir un array que sea de ese tipo de dato y todas las variables, por ejemplo acá, ¿cómo era el array en C? Bueno, yo podría definir un array que sea de este tipo de dato, entonces accedo a cada posición y en cada posición tengo uno de estos registros y accedo con el punto a cada uno de los valores y agrupo todo en un solo lugar, ¿sí? Luego, después de algún que otro año en el medio, ¿sí? Se pasó a un nuevo paradigma donde ese conjunto de atributos, de variables, ¿sí? Además pudiera tener asociada funcionalidad, ¿sí? Y eso es lo que da origen a la programación orientada a objetos, ¿sí? Pero antes de entrar en eso, ¿sí? Vamos a ver cómo hacemos en Python, porque no existe el registro propiamente dicho, porque digamos, es un lenguaje nuevo, entonces ya lo que no servía se pasó a lo nuevo, ¿sí? Entonces, para poder definir una clase, que sería la evolución de los registros, ¿sí? Se utiliza la palabra reservada class,
acá le damos un nombre, supone que hacemos persona, ¿sí? Dos puntos, y adentro de ella va a estar todo lo que corresponde a la clase, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá nosotros le podríamos poner, ok, vamos a arrancar de una manera muy, digamos, haciéndolo como no corresponde, pero bueno, va a funcionar y después de a poquito, cuando vayamos entendiendo, vamos a ir mejorando esto, ¿sí? Supongamos que queremos dos atributos, nombre y DNI, ¿sí? Entonces le vamos a poner none a los dos, none y none. ¿Sí? Siempre tabulado porque pertenece a la clase, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos esto, ¿sí? Acá empieza una de las primeras cuestiones referidas a clase, ¿sí? Cuando uno define una clase, para poder utilizarla no es como una variable común, que uno asigna el valor y ya está. Las clases, para poder utilizarla, hay que crear un objeto, ¿sí? Hay que hacer algo previamente para poder usarlo. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre clase y objeto. No se compliquen en eso ahora. Es la parte más compleja de entender, pero nada. Entonces, para decir que esta variable, persona que yo defino acá, o persona 1, si ustedes quieren, tengo que hacer esto, ¿sí? Eso es lo que va a hacer, veámoslo así. ¿Qué es una clase y qué es un objeto? La clase sería como el molde o el template donde yo defino cómo va a estar compuesto, o sea, qué atributos tiene, ¿sí? Y el objeto, ¿sí? Es cuando yo creo a partir de ese molde, creo una variable, ¿sí? No la puedo usar directamente como las variables comunes. Tengo que crearla, ¿sí? Y una vez que la creo un objeto, y ese objeto es el que tiene los valores, ¿sí? La clase por sí sola no hace nada. Es solamente el molde que dice, sí, mira, definiste una nueva variable, una nueva clase, que se llama persona y tiene dos atributos. Uno que se llama nombre, o tiene dos variables. En programación de objetos se llaman atributos, es una variable, ¿sí? Uno se llama nombre y otro se llama DNI. Y los dos están con valor vacío, ¿sí? Entonces, si yo hago esto, primero quiero que veamos algo. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿O qué creerían que va a pasar si yo hago esto? No te mostraría nada, o sea, un vacío. Vamos a ver. El resto, fíjense lo que pasó. ¿Qué les parece que es esto que mostró acá abajo? Puede ser que sea tipo la dirección ¿La dirección de qué? de donde está almacenado la clase ¿En dónde? en la memoria. Perfecto, sí señor. Lo que estamos viendo acá es, lo que está diciendo es que estamos en la ejecución, en la clase main, digamos en el módulo main, y que tenemos una persona, ¿sí? Tenemos un tipo de dato que es persona, ¿sí? Que es un objeto, ¿sí? Y que está almacenado, como bien dijo el compañero, en esta posición de memoria. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad lo que nosotros tenemos almacenado dentro de persona 1, ¿sí? Es un puntero que está apuntando a un lugar de memoria donde va a estar almacenado mi objeto de tipo persona, ¿sí? Si yo quiero mostrar los valores, lo que tengo que hacer es, fíjense que si yo hago punto, me aparecen un montón de cosas, todas estas que están acá, omítanla, pero fíjense estos dos primeros, ¿sí? Lo que me está diciendo es que vos podés llamar tanto al DNI como al nombre, ¿sí? Entonces yo podría decir punto nombre y persona punto DNI, ¿sí? Y si yo acá vengo y le agrego, no sé, teléfono,
Le digo que esto es none. Y vengo acá, tranquilamente puedo hacer punto, y fíjense que al haber agregado un atributo más, ya tengo un nuevo atributo acá, disponible para usar. ¿Sí? Obviamente, me va a mostrar none porque es el valor que tiene por defecto. ¿Sí? Pero, como vimos en el ejemplo K100, yo podría, en el que vimos en la página, yo podría hacer lo siguiente. Persona.nombre va a ser igual a Ana y persona.DNI igual a 32, por ejemplo, no me acuerdo. ¿Sí? Entonces, cuando ejecutemos, ¿sí? Vamos a tener eso. ¿Vamos hasta ahí? Una consulta. Sí. Cada vez que vos querés mostrar un dato tenés que poner tipo persona 1, no puedes poner nombre, coma, DNI y demás. No, no, porque el nombre no existe por sí solo. El nombre es parte, es un miembro, es un atributo de la variable persona. ¿Sí? No existe la variable por sí sola el nombre. Si vos pones nombre acá, no te lo va a reconocer porque no existe. ¿Sí? Porque ¿qué pasaría si yo hago esto? O sea, supongamos que vengo acá y quiero crear a la segunda persona. ¿Sí? Si vos pusieras nombre, ¿a cuál nombre te estás refiriendo? ¿El de la persona 1 o al de la persona 2? ¿Entiendes por qué no puedes poner nombre solo? Porque si vos tenés muchos de estos, no sabes a cuál te estás refiriendo. ¿Sí? Yo hago esto. ¿Sí? Hago lo mismo, pero esto está dentro de esta variable y esto está dentro de esta otra variable. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Vamos más o menos arrancando. ¿Sí? ¿No? Esto, respóndame, porque si usted no dice nada, yo sigo. ¿Ok? Bueno, supongamos que ahora tengo todas estas personas almacenadas en una lista. ¿Sí? Podría tener más, pero no te van a describir. Así que vamos a ir con dos. Ahora lo que puedo hacer es, a diferencia de lo que hacía hoy, puedo decir para cada persona en personas, y acá le hacemos un persona.nombre y persona.dni. Podría poner todo lo que yo quiera, ¿no? El otro no tiene valores y no dicen. Entonces, de esa manera, logré algo similar a lo que teníamos inicialmente, que era lo que queríamos. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a agregar una tercera persona. Acá, vamos a poner... ¿Sí? Le agregamos acá. ¿Sí? Y ahora tenemos tres personas. ¿Sí? Y funciona todo bien hasta ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo vengo acá y digo, bueno, ¿sabe qué? Pero ahora los quiero ordenadas alfabéticamente. No hay problema. Vamos a llamar al método sort. Eso ya lo sabemos hacer. ¿Qué le parece que va a pasar con la edad? La va a ordenar también de menor a mayor. No sé. Para mí no creo que las ordene porque están guardadas en, o sea, con un número distinto, tipo una está en el 2 y la otra en el 3. Ajá. ¿Y qué pasará entonces? Capaz que ordena a las personas tipo de acuerdo a la edad que le corresponde. Con esto no va a andar en realidad. Eh,
lo que va a pasar, a diferencia de la anterior a mí me dejaba ordenarlo, pero iba a ser un desastre porque iba a ordenar uno y los otros iban a quedar desordenados. ¿Sí? Ahora fíjense lo que nos está diciendo acá, ¿no? ¿Entienden lo que dice acá abajo? ¿Cómo andan con el inglés? ¿Andan más o menos con el inglés técnico? ¿Quiere decir que no puedo ordenar persona con persona, persona y persona? Sí, algo así. Dice que no soporta la comparación, en este caso menor, entre dos instancias, entre dos tipos de datos que sean personas. ¿Sí? Es decir, no sabe cómo resolverlo. Tiene una persona y tiene otra y no sabe cómo determinar cuál es menor y cuál es mayor. ¿Sí? ¿Por qué les parece que pasaría eso? Porque como persona es un tipo de dato, digamos, no sabe cómo ordenarlo. No es que son dos números. Exactamente. En realidad, como ya vimos hoy, persona 1 y persona 2 son dos direcciones de memoria. Entonces, se encuentra con eso y dice, ¿qué hago con esto? No puedo comparar con menor. O sea, comparar dos direcciones de memoria, cuál es menor y cuál es mayor, no tiene ningún sentido porque no tiene nada que ver con lo que hay adentro. ¿Sí? Entonces, eso no lo puede resolver. Pero bueno, por lo menos no me desordenó los datos. Ya vamos a ver después qué pasa y cómo lo ordenamos. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué dudas hay hasta ahí? Hasta ese punto. Se va comprendiendo más o menos el concepto a lo que queremos llegar. O sea, esto es más o menos lo mismo que vimos en C, que les mostré recién, súper rápido, pero en Python. ¿Sí? Entonces, volviendo a lo que nosotros necesitamos es, ok, esto es una clase, es lo que teníamos acá, es mucho más, pero bueno, vamos a arrancar de a poquito. Es un molde, es decir, está bárbaro. Yo sé que todas las personas, para mí, van a ser iguales en el sentido de que todos tienen los mismos atributos. ¿Sí? Obviamente cada uno es distinto entre sí. ¿Sí? O sea, la persona 1 no es igual a la persona 2, pues son dos personas distintas, reflejan dos personas distintas y por eso cada uno está en una posición distinta. Por eso que se dice que los objetos tienen identidad propia. Cada vez que yo hago esto, se crea una nueva persona en una posición de memoria y me dan el identificador a mí. Y cada persona es única. ¿Sí? Por más que yo acá venga, ¿sí? Si yo hiciera esto, ¿qué pasaría si acá yo hago esto? ¿Qué les parece que va a pasar ahí? ¿Eso va a ser verdadero o va a ser falso? Falso. ¿El resto qué opina? ¿Y por qué sería falso? Verdadero, es la misma información. Claro, pero las direcciones de memoria son diferentes. O sea, puede pasar que dos personas tengan datos iguales, pero no son la misma persona. Bien, en efecto va a dar falso, ¿sí? Porque está bien, porque por más que yo tenga los datos exactamente duplicados, todo sea exactamente lo mismo, cuando yo hice esto, lo que le explicaba recién, se crea un espacio en memoria y se crea una persona. Y esa persona tiene un identificador. Si nosotros acá hacemos esto, ¿sí? Acá esto, fíjense que este está en la 7FA365, F de 0, y este está en la F70, ¿sí? Y si lo volvemos a correr,
¿sí? Este está en este lugar y este está en este otro, ¿sí? Entonces, por más que yo le ponga toda la misma información a cada uno, ¿sí? Van a seguir siendo distintos, porque uno está en un lugar y otro está en otro. Cuando la máquina compara, está comparando los punteros y dice, vos estás acá y vos estás allá, no son lo mismo, ¿sí? Entonces, para poder comparar, puedo hacer la comparación a mano, puedo decir, ok, si los DNI son iguales, o el DNI, el nombre, o lo que yo quiera hacer, ¿sí? Ok, son la misma. Eso sí me va a dar verdadero, porque estoy comparando el valor que está dentro. O sea, el 32 es igual al 32, sí, hay forma de darlo, ¿sí? Pero otra cosa sería que yo hiciera lo siguiente. Vamos a volver para atrás. Dejarlo ahí. ¿Qué pasaría ahora con la comparación que está acá? ¿Será verdadera o será falsa? Ahí nos diría que sería verdadera, porque vos arriba sobreescribiste uno de los datos, al decir que es igual. En realidad no sobreescribí, sino que a persona 2 le asigné la misma dirección de memoria que a persona 1. Está lo correcto. Fíjense que ahora este está en la C40 y este también está en la C40, por eso da true. Es decir, tenía una variable que se llama persona 1 que tiene una dirección y esa misma dirección la copié dentro de otra variable. Entonces los dos están apuntando al mismo lugar. Es decir, tengo una posición de memoria y tengo dos punteros que están apuntando al mismo lugar. Por eso me dice que son iguales. ¿Sí? ¿Y qué pasaría ahora si yo hago... este era Juan, ¿no? ¿Qué pasa si yo ahora hago eso? ¿Qué me va a dar? ¿Verdadero o falso? Falso. Para mí va a seguir dando verdadero, pero creo que va a cambiar el nombre. ¿Cómo va a cambiar el nombre? O sea, me parece que en vez de Ana te va a decir Juan, pero me parece que va a seguir siendo verdadero porque vos le estás asignando, le seguís asignando la dirección. Bien, en efecto, da verdadero. Ahora, ¿por qué? Si yo le cambié solamente el nombre a uno, ¿por qué me cambiaron el nombre los dos? Porque son iguales. O sea, están en la misma dirección de memoria. Vos dijiste que son Ahí está iguales. el tema. El tema es que yo no cambio el puntero, o sea, sino que cambio la variable a la que está apuntando el puntero. Entonces yo entré a mi variable por persona 2 y lo cambié, y es lo mismo si entro por persona 1, voy a ir al mismo lugar. Si cambio uno, cambio los dos. ¿Sí? Porque son los dos punteros están apuntando al mismo lugar de memoria. ¿Sí? Se los muestro así porque es más fácil que lo entiendan prácticamente que si se lo digo con palabras, que no van a entender nada. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a... Perdón. Bien. Volvamos a donde estábamos. Lo sacamos. Lo sacamos. Estamos acá. Estamos acá. Entonces, esa es la diferencia principal entre una clase y un objeto. La clase me va a definir, en realidad me define dos cosas, solamente vimos una, pero lo que me va a permitir es agrupar atributos en una sola variable, ¿sí? Y además definir comportamiento, ¿sí? Es decir, cosas que se puede hacer con esos datos. Ya vamos a ver para qué y ya vamos a ver cómo. ¿Sí? Y el objeto es simplemente cuando creamos una clase, se crea esa variable, cuando tiene datos, eso es un objeto. ¿Sí?
Esa es la diferencia. Son lo mismo, pero son distintos. Exactamente. Pasa que sería un objeto. Es un elemento creado a partir de la clase. Si la clase es el molde, supongamos que usted tiene un moldecito, ¿sí? Moldecito de lo que usan en los gurises en la playa, ¿sí? Si vos le pones arena mojada, te va a salir, no sé, una estrella de cosas. Si le pones tierra negra, te va a salir el mismo molde, pero te va a salir negro en vez de salir marrón como te saldría con la arena. Si le pones una masa de color verde, la figura va a ser la misma, va a tener la misma forma, va a tener los mismos atributos, pero va a ser totalmente distinto. ¿Sí? Cada uno va a ser distinto. Y podés tener dos moldes hechos con arena y van a ser iguales, pero van a ser distintos. ¿Sí? Esa es la diferencia. Lo que yo hago con el coso son los objetos y el moldecito es la clase. ¿Sí? Esa sería la explicación gráfica. ¿Sí? Esa es la idea. O sea, ustedes definen el molde, ¿sí? Lo definen acá, le dice va a tener esto otro, todo lo que todas las personas van a tener eso. Todas. Después cada una va a tener su valor, o pueden ser iguales, pero igual van a ser dos personas distintas. ¿Sí? Yo puedo estoy toda la tarde en la playa haciendo moldecito con la misma arena, van a ser todos iguales, puedo tener 15, 20, 50, pero cada uno va a ser distinto porque cada uno es único. ¿Sí? Por más que sean del mismo color y del mismo material. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Genial. Cuesta un poquito al principio entender la clase, el objeto, por eso vamos a poco y se los voy mostrando para que lo vayan entendiendo. ¿Sí? Así llegamos a comprender bien. Ok. Tendríamos que pasar al comportamiento, pero vamos a hacer... sí, vamos a ver el comportamiento. Bueno, como les decía, entonces, podemos definir atributos, ¿sí? Son las características o las variables de lo que quiero representar. Eso sería básicamente lo que vimos con el struct en C. Pero esto va un paso más allá que de la programación orientada a objetos, ¿sí? Para lograr que estos objetos puedan comunicarse mediante mensajes para resolver un problema, ¿sí? Necesitamos definir el comportamiento de las clases. El comportamiento son las cosas que podría hacer ese objeto, ¿sí? Sea la que sea, no importa, ¿sí? Vamos a suponer que acá estamos definiendo persona, entonces un comportamiento de la persona podría decir saludar y decir su nombre, por ejemplo, ¿no? Entonces yo podría decir que, bueno, las personas tienen un método que se llama saludar, ¿sí? Le voy a poner un self, ignórenlo por ahora, ya les voy a explicar qué es, ¿sí? Pero no quiero complicar ahora. Y acá yo le podría decir, hola, nombre es, acá le ponemos, ya les explico qué significa ese self. Hagan de cuenta que acá dice nombre, y ya ahora lo vemos, ¿sí? Entonces, además de mostrar sus atributos, lo que yo podría decir es persona, punto. Fíjense ahora además de tener estos, los que son tipo una cajita con un cuadradito azul, esos son atributos, es decir, son valores, son variables. Y los que tienen un cubo violeta son funciones, que las puedo llamar. Si son funciones, tengo que pasarle paréntesis. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué pasó ahora? Ahora lo que hicimos es, con cada uno de los objetos, ¿sí? Como además de tener atributos, tienen comportamiento, yo puedo usar ese comportamiento, ¿sí?
un comportamiento de las personas, saludar, por poner algo. Entonces yo le digo, llamo al método saludar. Fíjense que el método saludar por sí solo no existe. ¿Sí? Fíjense, yo digo saludar, no aparece nada. ¿Sí? Porque saludar es un método, ¿sí?, que se crea cuando yo utilizo este molde. Mi molde dice que además de tener todos estos atributos, tiene estas funciones. ¿Sí? Y estas funciones van a estar disponibles dentro del objeto. ¿Sí? Entonces, una vez que yo tengo objetos creados, puedo llamar a la función saludar y se va a ejecutar. Y fíjense que en cada uno de esos métodos, si bien es el mismo, cambió el nombre. ¿Por qué cambió el nombre? O sea, fíjense que hasta acá viene igual, ¿sí? Y después cambia en cada uno. O sea, está bien, mostró el nombre que tenía que mostrar. Pero ¿por qué cambia y no muestra siempre el mismo valor? Porque está recorriendo el array cuando lo está mostrando. No, yo no estoy mostrando nada acá. O sea, hago el print acá y está acá. Este es el método. ¿Sí? Ajá. Exactamente. Ahora les voy a explicar qué es el self. Siempre que tengamos una función adentro de la clase, ¿sí?, nos vamos a dar cuenta porque tienen que estar tabuladas, ¿sí?, si no, no formarían parte de la clase. Esto como si fuera una función normal de las que vimos, ¿sí? Siempre tiene que tener este atributo self. Es obligatorio. ¿Sí? Cualquier método. ¿Sí? Cualquier función que nosotros definamos acá adentro, el primer parámetro tiene que ser self. ¿Sí? Ustedes que dirán qué es el self. ¿Para qué sirve el self? No sé si lo vieron, pero en otros lenguajes lo pueden encontrar como this también, ¿sí? Como este. Self sería como sí mismo, una cosa así. ¿Qué es lo que hace esto? Fíjense que acá está definido como un parámetro y no es un parámetro opcional. Entonces ustedes saben que si su función tiene un parámetro, si ustedes no le pasan ese parámetro, no funciona. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, ¿no? O sea, yo tengo esto. ¿Qué pasa si yo hago esto? No te va a andar. No, de hecho ya me lo está marcando acá antes de que lo ejecute. Bueno, no es eso. Es eso. Ahí está. ¿Por qué no va a andar? Porque no definiste, o sea, no definiste la variable y aparte son dos variables distintas. Uno es. No, acordate que en Python no necesitas definir variable. Y esto es un parámetro, no es una variable. ¿Qué me está diciendo acá? Acá me está diciendo que function, paréntesis, paréntesis, ay, perdón, porque la pantalla, a ver, acá. Function, ¿sí? Esta función que está acá, missing one requirement positional argument, 1. Dice, le está faltando un parámetro requerido, ¿sí?, que se llama 1. O sea, está llamando a una función sin pasarle el parámetro. O sea, si usted define una función que tiene 3 parámetros y le pasan 2, la función no anda. ¿Sí? Si fue una función que le pasan un parámetro y no se lo pasan, no anda. Si por más que no haga nada después de ese parámetro, no importa. Si yo acabo así, esto va a funcionar.
¿Me siguen hasta ahí? Sí. Claro, o sea, un parámetro, y está diciendo, vos le tenés que pasar esa variable, valor, lo que fuera, vos se lo tenés que pasar. Cualquier función en C, en lo que sea, si vos definís un parámetro y no se lo pasás, no anda. ¿Sí? Bien. ¿Y qué pasó acá cuando yo tengo mis funciones? Por ejemplo, esta saludar, dice que le tengo que pasar self. Y sin embargo acá no le pasé nada y esto funciona. Pero, yo hago, no sé, otro, bueno. Yo hago esto, ya no anda. ¿Sí? Me dice que, bueno, lo mismo, no le estoy pasando el parámetro otro. ¿Sí? ¿Qué está pasando acá? Self sería el primer parámetro. Self sería el primer parámetro, sí. Y es obligatorio siempre en cualquier método de clase, de una clase. El tema es, siempre está ahí, pero nosotros no se lo tenemos que pasar. ¿Sí? Es decir, si yo defino acá otro, cuando yo llame a esta función, le paso acá otro parámetro, no sé, podría ser cualquier cosa. ¿Sí? Y ahí va a funcionar. ¿Sí? No hay ningún problema. Ahora, este self, si bien nosotros no se lo tenemos que pasar, no se lo vamos a pasar porque Python se lo va a pasar automáticamente. ¿Sí? ¿Y qué valor les parece a ustedes, ahora viendo cuál es el funcionamiento, que va a tomar este self? Que me permitió que esto se ejecutara de esta manera. ¿No? Con todo lo que le dije, ¿qué les parece? ¿Qué valor toma esta variable self? Viendo este código y viendo cuál es la salida de mi programa. Lo que tengas almacenado tipo el nombre. No. Si no yo De acá tendría... persona 1, 2 y 3. Bien. Ahí va. ¿Y qué son la persona 1, 2 y 3? Está bien. El objeto. Bien. Ahí está. El self representa el objeto que lo llama, que está llamando el método. ¿Sí? Cuando nosotros acá hacemos persona.saludar, esto acá que requiere el parámetro self, es como si la máquina le estuviera pasando persona acá. Esta que está acá, es como que se la autopasa como parámetro, nosotros no se lo tenemos que pasar, pero es como que mágicamente se lo pasa automáticamente sin que nosotros lo hagamos. Por eso que nosotros lo escribimos, siempre tiene que ser self el primero, ¿sí? Y ese se pasa automáticamente, no lo tenemos que hacer nosotros. ¿Sí? Pero es como que entra a la persona, entonces le pasa, el objeto que lo llamó, se pasa como parámetro, por eso es el self, es como decir myself o itself, como ustedes lo quieran llamar, el mismo. Y entonces, como le estoy pasando el objeto que lo llamó, tengo todo esto disponible. ¿Sí? Entonces, puedo hacer self.nombre. Esto es como si fuera persona.nombre. ¿Sí? O podría llamar a cualquiera de sus métodos. ¿Sí? Fíjense, yo hago self. Y me va a decir, y sí, tener el DNI, el nombre, teléfono, saludar, método 1, lo que vos quieras. ¿Sí? ¿Entienden más o menos la idea? Vamos más o menos hasta ahí. Sí, El resto son un par de conceptos que, digamos, cuesta
cuesta, digamos, porque es totalmente distinto a lo que venimos, pero bueno, digamos, cualquier lenguaje de programación, por eso en Java lo van a tener como un this, que también se pone, pero no se pasa, ¿sí? Así que nada. Cuestión de Profe. práctica, pero lo que más allá de cómo, digamos, no pretendo que se lo acuerden de memoria, pero sí que entiendan por qué está ahí y qué representa ese. O sea, cuando usted ve el self, representa el objeto que estamos trabajando. En este caso va a ser un objeto de la clase persona. Si estoy con otra clase, va a ser un objeto de esa clase. ¿Sí? Bien. Continuemos un poquito más. Quiero tratar de, bueno, como les dije en la clase pasada, quiero cerrar, o sea, esto no lo vamos a ver todavía, más adelante. Se lo puedes poner acá. Y mi DNI es self.dni. Lo puedes poner lo que vos quieras. Yo le puse nada, pero tranquilamente lo podemos. Vos le estás pasando el objeto completo y ahí tomás y haces lo que vos quieras. Le podés mostrar el teléfono, la dirección, el atributo que vos quieras. ¿Sí? Vos le pasas, entra el objeto y vos con el objeto, o podés no mostrar nada. O sea, podés decir simplemente hola y ya está, pero igual tenés que pasar el objeto. ¿Sí? Bien. Entonces le decía, bueno, herencia polígrafo va a quedar para más adelante. Esto, más o menos, por arriba, lo dimos. O sea, la clase, ya vimos, es el molde, define atributos, define comportamiento, ¿sí? Los objetos es cuando creo algo a partir de ese molde, ¿sí? Ya está en memoria. Y los mensajes son los métodos que puedo utilizar dentro de esa clase, ¿sí? Que me sirven para, ahora no me sirve para mucho porque dice un método que se llama saludar que no hace nada, pero bueno, mediante esos métodos yo voy a poder ir resolviendo los problemas, ¿sí? Ya vamos a poquito, cuando vayamos avanzando con la práctica, vamos a ir viendo qué hace cada uno. Y vamos a hablar de la primera de estas tres características fundamentales de la programación orientada a objetos, ¿sí? Acá les voy a dejar aclarado como nota. Tienen identidad única, ¿sí? Como para que les quede ahí a mano. Bien, ahora vamos a hablar de encapsulamiento, así que es la primera de las características. Les comento, bueno, antes de arrancar con esto, les comento un poco cuál es la idea para seguir en el siguiente, digamos. La materia trata solamente de esto, ¿sí? Y bueno, eso conlleva a todo esto. Obviamente esto nos va a llevar tiempo porque yo les di que es una clase súper por arriba, ¿sí? Súper por arriba para ir empezando entre los conceptos. O sea, tenemos que profundizar todos estos conceptos y dar todas las características, ¿sí? Eso nos va a llevar todo el cuatrimestre, ¿sí? La idea es, digamos, esta clase vamos a ver un poquito más de esto y ya después yo les voy a pasar un proyecto, para después se los muestro cuando terminemos, y le voy a pasar un libro donde vamos a ir empezando a trabajar con ese proyecto y vamos a ir aplicando los conceptos. Y cada uno de los conceptos que tenemos que ver los vamos a ir aplicando ahí. Es un código que está mal desarrollado y lo que tenemos que ir a hacer es ir corrigiéndolo en cada paso, ¿sí? Que me parece más interesante que darle una guía de 5 ejercicios y que uno no tenga nada que ver con el otro, ¿sí? Ahora después vemos un poquito de eso. Encapsulamiento, entonces. El encapsulamiento tiene como, estaría compuesto de, yo trato de explicárselo con la palabra más sencilla posible. Si se van al libro que yo les pasé, están todos los términos, ¿sí?
y si buscan cualquier libro de programación orientada a objetos también lo van a encontrar, y quizás sea un poco más técnico o más elevado. Yo primero lo voy a explicar con palabras sencillas, como venimos trabajando hasta ahora, y después damos una definición más, si quieren, más técnica, que no me interesa que aprendan qué es y no la definición de memoria. Entonces, el encapsulamiento está compuesto por dos grandes elementos. En realidad no serían elementos. Por dos subcaracterísticas. Una es el ocultamiento de la información o el ocultamiento de la implementación, ¿sí? Y la otra, como la palabra lo dice, encapsular todo eso, ¿sí? En esa parte de encapsular, más o menos lo vimos, ¿sí? Nosotros acá hicimos una cápsula que se llamaría persona, y adentro de esa cápsula, cuando yo creo una de esas cápsulas, ¿qué tengo ahí adentro? Los datos, Los datos, atributos, ¿y qué más? Los objetos. El objeto sería la cápsula. Pero yo a partir de este molde de cápsula creo mis cápsulas personas, mis objetos, y adentro de esos objetos ¿qué tengo? Tengo los datos y ¿qué más? y tipo funciones. Bien. Entonces, el encapsulamiento, tengo en un agrupados, agrupa atributos, son variables y métodos o comportamientos, que son métodos barra funciones. ¿Sí? Todo eso está junto, o sea, para poder acceder a cualquiera de esas cosas, yo no puedo acceder a saludar si no creo primero un objeto. No puedo acceder al nombre si no creo primero el objeto. Y una vez que tengo el objeto, ¿sí? Puedo acceder a cualquier cosa, en teoría, ¿no? Por ahora. ¿Sí? Yo digo persona 1, punto, y acá están mis variables, mis atributos, DNI, nombre, teléfono, y mis métodos, que en este caso es, o mi comportamiento, que es saludar. ¿Sí? Bien. Eso habla de una parte del encapsulamiento. ¿Sí? La siguiente parte del encapsulamiento, y acá se vuelve otra vez todo engorroso, es que tiene una implicancia. ¿Sí? Implica privacidad de implementación o ocultamiento de la información. De cualquiera de las dos formas lo pueden encontrar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Está bien, yo agrupo y tengo mis atributos, o sea, tengo mis variables y tengo mis funciones, y está todo metido ahí dentro de mi objeto, ¿sí? Pero uno de los principios de la programación orientada a objetos para que las cosas funcionen bien, dice que una de esas partes tiene que ser privada y la otra tiene que ser pública. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que una parte sea privada? Es que no puede ser accedida desde afuera, ¿sí? Y la parte pública sí va a ser accedida desde afuera. O sea, desde afuera me refiero al que use la clase. ¿Sí? ¿Cómo sería esto? Bueno, voy a probar acá a ver si me funciona. Necesito chequear algo. Ok.
Vamos a hacer un punto y aparte de ahí vamos a ver una cosita antes y después retomamos sobre eso. Ahora, otra de las cuestiones que tiene que ver con todo esto, más que nada con la parte de mensajes, acá, es que los objetos, digamos, yo se lo dije implícitamente, ¿sí? Pero ustedes saben que para poder crear un objeto, ¿qué tienen que hacer? O sea, perdón, para poder usar un objeto, ¿qué tienen que hacer? Crearlo. Bien. ¿Qué es esto que está acá? ¿Sí? Para poder crear un objeto, ¿sí? Se requiere un método que se llama constructor. ¿Sí? Es el método encargado de construir un objeto a partir de su definición de clase. ¿Sí? Todas las clases tienen que tener uno, pero si no, no puedo crear, no podría, si no existiera ese método constructor, ¿sí? Yo no podría crear un objeto. Por ende, mi clase no serviría para nada. Bien. En este punto ustedes dirán, pero nosotros no definimos ningún constructor y anda igual. Sí, anda igual. Y ya en algún momento van a saber por qué, pero no va a ser ahora. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es definir nuestro método constructor. Después les voy a explicar por qué funciona igual sin el método constructor. El método constructor de todas las clases en Python, claro, no en otros lenguajes, tiene que llamarse de esta manera. No pregunten por qué, es el nombre que le pusieron los que crearon el lenguaje. Si ustedes no lo llaman así, no funciona. ¿Sí? El método se llama _init, _. Parece, o sea, la clase de hoy van a ver un montón de cosas que ustedes dicen por qué, y la respuesta es porque sí. Porque el lenguaje las maneja así y hay que hacerlas así. Así como otro montón que yo le di la explicación de por qué están ahí. ¿Sí? Esta es una de porque es cuestión del lenguaje que tiene que estar así, como el self, como otras cosas. ¿Sí? Si no le ponen así o le ponen un guión bajo, ya no funciona. ¿Sí? Tiene que ser exactamente así. Doble guión bajo, init, doble guión bajo. ¿Sí? Como esto es un método de la clase, tiene que tener el self. Y acá adentro lo que vamos a hacer es la definición de nuestros atributos, que hoy está colgada así, no va así, eso está mal. ¿Sí? Ahora lo vamos a hacer de la manera correcta. El constructor sirve para darle valor a las variables. ¿Sí? Para darle valor al objeto, a las variables del objeto. Nombre, DNI, teléfono. Entonces lo que yo voy a hacer es, precisamente, el constructor, darle valor a cada una de mis variables. Bien. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me siguen? Bueno. Ahora vamos a ejecutar, hicimos este cambio, le definimos el constructor. Vamos a ponerlo acá para que les quede. Lo ejecutamos y ya nuestro código que andaba deja de andar. ¿Sí? ¿Por qué deja de andar? Porque, nada,
acá estábamos usando un constructor que no sabemos dónde está definido, ya vamos a ver más adelante. Pero ahora nuestro nuevo constructor, ¿qué dice? ¿Cómo se construyen ahora las clases personas? No. ¿Qué necesito para, digamos, qué necesito para poder llamar al método, la función constructor? El init. No, se va a llamar solo, porque si ustedes le llaman con ese nombre, cuando hagan esto, va a funcionar. ¿Qué información necesito para poder crear una persona ahora? Hoy no me pedía nada, la creaba y estaba todo none y estaba todo bien. Ahora, ¿qué le estoy diciendo yo? Que para crear una persona, ¿qué le tengo que pasar? El nombre, el DNI y el teléfono. Perfecto. ¿Qué más? Ahorraría tener que hacer esta asignación que estoy haciendo acá. ¿Sí? Bien. Y vamos a suponer que yo no le quiero pasar el número de teléfono porque no lo tengo en ese momento. Acá voy a poner no. Bárbaro. Ahí está, ya quedó todo funcionando de la misma manera. ¿Sí? Entonces ahora cuando vaya a llamar al constructor, le tengo que pasar los parámetros que dicen acá. ¿Sí? Pero, ¿qué pasaría si de repente digo, pero el teléfono de Juan yo lo tenía, era no sé, 459867? Y obviamente si hago esto no me va a funcionar porque le estoy pasando un parámetro de más. Así como no le puedo pasar parámetro de menos, tampoco le puedo pasar parámetros de más. Entonces en Python existe algo que se llama parámetros por defecto. ¿Sí? ¿Qué son los parámetros por defecto? Los parámetros por defecto son, a mis parámetros yo le puedo decir, mira, si a vos no te pasan este valor, el valor por defecto es este. Si a vos te lo pasan, y bueno, ya te lo pasaron y ya está. No hay más vuelta que darle. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá. ¿Sí? Lo correcto. Ahora fíjense, no reventó nada, anduvo todo. Dos personas la creé sin teléfono y la otra la creé con teléfono y funcionó igual. ¿Sí? Y fíjense, a los que no le pasé el número de teléfono, le puso el valor por defecto. Acá podría haber sido, no sé, valor por defecto 123. O sin teléfono, no importa, lo que ustedes quieran. Yo acá le podría haber puesto sin teléfono. Lo corro y lo que va a decir es sin teléfono. ¿Sí? Lo que ustedes quieran. Es un valor por defecto, por eso se llama valor por defecto. Es lo que le va a asignar a la variable si vos no se la pasás. ¿Sí? Pero eso permite que no te reviente si a uno se lo pasás y a otro no. ¿Ok? Y si se lo paso, toma el valor que le paso y queda asignado. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí. Genial. Ok. Ahora vamos a perdón. Nombre. Entonces hago esto, me muestra la información y está todo ok. Ahora, bueno,
Ahora vamos a retomar un poquito lo que estábamos viendo previamente. ¿Sí? ¿Por qué no me lo está tomando? Fuera con uno. Dame un segundito. Algo no me está. Ok. Bien, ahora volvamos a lo que estábamos acá. Habíamos dicho que el ocultamiento de la información decía que tenía que haber una parte que era pública y una parte que era privada. La parte pública es decir, cuando yo la utilizara, lo voy a poder acceder, y la parte privada, en teoría, no la voy a poder acceder. Entonces, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es la pública y cuál es la privada? Por definición, de la programación orientada a objetos, dice que los atributos de una clase deberían, la mayoría de las veces, ¿sí?, ser privados. Es decir, que no puedan ser accedidos por las personas que utilizan la clase. ¿Sí? Y que los métodos deberían ser, la mayoría de las veces, públicos para quienes utilizan la clase puedan operar con ella. ¿Qué les parece eso? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? ¿Les suena raro? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Lo que sería privado deberían ser todos los atributos, ¿sí? Es decir, todas las variables que están adentro de la persona deberían ser privadas, y los métodos, es decir, todas las funciones, debería ser público, o la mayoría. Salvo que fuera una función interna de la clase que no requería ser expuesta. Exactamente. La pregunta es, ¿qué les parece eso? ¿Les suena raro? ¿Les suena bien? ¿Qué les parece? ¿Qué no les parece? Y un poco y un poco. O sea, está bien porque, digamos, vos al ocultar eso, si viene alguien de afuera, no destruye tu código, digamos, no hace que se destruya totalmente. Y está No mal el código, porque el código no lo, digamos, no lo tocarías. Yo, lo que vos estás diciendo es que el acceso, es decir, acceso significa que yo puedo consultar el valor que está dentro de la variable, es el punto nombre, y que puedo cambiarle el valor. Exacto. Pero bueno, ajá, ¿y qué más? Por un lado eso, y por el otro... Y por el otro, no sé cómo sería, por ejemplo, si, no sé, a vos te pasa algo y alguien tiene que venir a como actualizar el código o arreglarlo. No No, sé si porque el podría. código vos lo verías, el código está acá. Lo que te está diciendo la privacidad es que cuando vos hagas persona punto, no, vos no puedas acceder a los atributos acá. Puede estar acá, puede estar la misma clase acá. Y porque vamos a suponer, vos hiciste este módulo y después viene otro flaco y dice, vos le decís, che, sí, tenés que resolver este problema usando la clase persona que está en el módulo main. Entonces viene el flaco y dice, ok, vamos a hacer test persona.py, ¿sí? Y dice, bueno, ok, voy a trabajar con la clase persona, ¿sí? Me faltó el import persona, ¿sí? Entonces acá viene y crea su variable persona, y te pasa la letra, y te pasa el punto, ¿sí? Bueno, acá tiene todo, y si el tipo fuera acá, puede acceder a la definición, no hay ningún problema, digamos, en eso.
O sea, el tema es qué es lo que puedo usar y qué es lo que no puedo usar cuando está acá, adentro y afuera de la clase. O sea que acá si hace saludar lo va a tener disponible, ¿sí? Y si hace, bueno, ahí también lo tiene disponible. ¿Sí? ¿Les parece eso? Te oculta igual muchas cosas que capaz necesitas o no. No, digamos, cuando vos utilizás una clase, ni te interesa, digamos, cómo lo resuelves. O sea, si vos sabés que eso funciona, salvo que tenga un problema y vos lo tengas que ir a resolver, a vos no te va a interesar. Si yo tengo que usar la clase persona y la uso en un método que se llama, no sé, cargar, no sé, datos de la persona, y yo lo llamo y eso funciona, y no me interesa cómo está hecho. ¿Qué pasa adentro? Si es randómico, si... No me interesa nada. No. Yo sé que lo llamo y funciona, eso está bien, salvo que haya algún problema y lo tenga que ir a recuperar, a acomodar, no me va a importar cómo está implementado adentro. Por eso existen las librerías, o sea, nosotros trabajamos un montón de librerías de internet, y no sé, el otro día vimos funciones matemáticas, ¿no? A ver, creo que sí. Por ejemplo, cómo implementa la raíz cuadrada. A mí no me interesa, yo ya sé que esta función está testeada, anda súper bien, y yo la llamo y no me interesa de qué manera la resuelve. Sinceramente no me interesa. Yo que la llamo y funciona, cumple su objetivo. ¿Sí? El tema del ocultamiento viene por el siguiente motivo. O sea, si nosotros permitimos que el usuario que utilice la clase, o sea, si nosotros estamos utilizando una clase, seguramente hay algún tipo de actividad que es lo suficientemente compleja como para haber determinado o haber desembocado en el uso de una clase. Porque si no, no lo había creado, no tendría razón de ser. ¿Sí? Entonces es posible que durante ese funcionamiento haya una serie de pasos que deben seguirse. ¿Sí? Y que si alguien cambia algo de eso, mi clase ya va a dejar de funcionar como yo lo había pensado originalmente. ¿Sí? Entonces, que mis atributos sean privados implica que el que la use no va a poder modificarlo, salvo que yo yo le defina una función que lo permita modificar. O supongamos que yo acá tuviera, no sé, cuando creo la persona le pido, no sé, la contraseña. ¿Sí? Yo vengo acá y decir, mira, cuando vos creas la persona, poner el password. ¿Sí? Entonces el password lo voy a poner acá. ¿Sí? El password. ¿Sí? Entonces, cuando yo creo la persona, estoy obligado a pasarle el password y acá le digo, no sé, 1, 2, 3, 4. Y a este le pasa algo así. ¿Sí? Okay. Si yo hago esto, el usuario, digamos, que esté usando mi clase, o sea que mi clase la estemos usando para loguearse en el sistema que estamos construyendo, porque hice una clase para logueo, pero no me di cuenta y puse los atributos privados. Entonces cualquiera viene y accede a la contraseña y me la podría acceder sin ningún tipo de problema, para hacer lo que quiera. ¿Sí? Entonces, ese debería, digamos, todos los campos, según la aprobación de cada objeto, tienen que ser privados. Si yo no le digo, digamos, estaría dejando esa información pública. Entonces el usuario podría venir o podría cambiarlo, o podría hacer lo que fuera con ese valor. ¿Sí? Para que ese campo sea privado, ¿sí? Tenemos que a su identificador, en su variable, tenemos que anteponerle doble guión bajo. ¿Sí? Entonces, si yo ahora quiero acceder a este atributo,
no me va a dejar. ¿Sí? Me va a decir, la clase persona, el objeto persona, en realidad, no tiene un atributo que se llama doble-password. Yo sé que está ahí, yo sé que forma parte de la clase, pero no lo puedo acceder. ¿Por qué? Porque yo creé la clase y digo, no, ese atributo no podés acceder. Que en realidad no debería acceder a ninguno. ¿Sí? Este tampoco y este tampoco. ¿Sí? Entonces, bueno, fíjense que ya no voy a poder acceder a ningún atributo. ¿Sí? Yo intento ejecutar, no me va a dejar. ¿Sí? Entonces, mira, pero entonces, ¿para qué quiero los atributos si no los puedo usar? ¿Sí? Y está bien, porque en realidad lo que uno tendría que usar de las clases no son sus atributos, sino su comportamiento. Por eso se llama comportamiento. ¿Sí? Es decir, todo lo que yo tenga. Si yo llamo a la persona y le pongo ejecutar, vamos a cambiarle acá el nombre, colocar esto. ¿Sí? Me quedó esta no era. Ahí está. ¿Sí? Él sí puede acceder. O sea, el atributo está privado para lo que usen afuera, pero como este método pertenece a la clase, puede acceder al atributo. Entonces, lo que me da eso es la versatilidad de poder utilizar lo que yo quiero o no para mostrárselo al usuario. ¿Sí? Es decir, si yo acá quisiera conocer la contraseña porque la necesito para algo, podría poner acá un método que se llame ver contraseña. Le paso el self. Voy a sacar esta ñ porque me parece que no me va a gustar. Vamos a poner acá. Acá le puedo mostrar la contraseña sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Entonces ahora vengo acá y hago persona punto password. No, perdón, eso no va a andar. No debería andar, perfecto. Y acá le ponemos ver contraseña. Y ahí sí puede acceder a la contraseña. Es decir, la idea es, resumiéndolo con palabras sencillas, los atributos deberían ser siempre privados, salvo que por alguna razón tuviera que ser público. Cuando implica privado significa esto, el que esté usando la clase, o sea, el que haya creado objetos, no los puede usar a esos atributos. El único que los puede usar es el objeto en sí mismo. Es decir, acá, adentro de los métodos, yo lo puedo usar sin ningún tipo de problema. Lo puedo usar la clase, lo puedo usar, es decir, lo va a poder usar el objeto que esté llamando ese método. El objeto lo puedo usar porque es el propietario de esos valores, por así decirlo. Es decir, el objeto que representa a esta persona y debería poder acceder porque son sus propios atributos, los conoce. ¿Sí? Entonces, nosotros al momento de hacer una clase decimos, ok, los atributos van a ser privados. Y le voy a poner doble guión bajo para que nadie los pueda modificar y cambiarme la lógica de funcionamiento. Y lo que le voy a permitir al usuario lo voy a definir mediante métodos. Los métodos son públicos. ¿Sí? Porque es la manera de poder interactuar entre las clases. Es decir, mira, el saludar va a ser esto, y ahí sí. Y el mostrar contraseña va a ser esto. Si quisiera un método que le permitiera cambiar la contraseña, obviamente eso tampoco lo puede hacer acá. No puede acceder al atributo, si no puede hacer esto. Persona punto guión bajo password igual a new password. Esto no se puede. De vuelta a lo mismo, tal si no. No debería. A ver. Una persona 3. Fíjense que no la cambió, ¿sí? Por más que yo la asigné.
no surgió efecto, ¿sí? Yo lo intenté, pero la persona 3 sigue estando ahí, sigue estando la que se tía acá antes, no esta, ¿sí? Si yo quisiera permitirle que cambie la contraseña, lo que tengo que hacer es definir un método, definir el comportamiento para poder hacerlo. Cambiar password. Este método recibe el self, recibe la new password, y acá lo que va a hacer es self.password igual a new password. Entonces ahora, si yo le quiero cambiar la contraseña, lo que tendré que hacer es persona 3 cambiar password, ¿sí? Y lo cambio. Y ahora sí, lo pude cambiar. ¿Se entiende un poco la idea? O sea, el encapsulamiento es eso. Yo sé que tengo todo agrupado, tengo los atributos y tengo las funciones, pero los atributos deberían ser privados, ¿sí? Y de comportamiento, por lo general, salvo casos particulares, y las funciones deberían ser públicas, salvo un caso particular que sea una función interna que el de afuera no le interesa, ¿sí? Si yo a una función aplica la misma regla, si yo a la función la antepongo doble guión bajo, no la puedo llamar acá, ¿sí? Yo no puedo hacer esto. ¿Sí? Me va a dejar porque me dice que no existe la función saludar, ¿sí? Entonces, si tengo alguna función que solamente tiene que correr internamente, le pongo doble guión bajo y ya está. ¿Sí? ¿Me siguieron más o menos ahí? Sí. ¿Entienden más o la idea? O sea, tenemos cosas que son privadas, tenemos cosas que son públicas. Mediante las funciones que nosotros definamos, es lo que nosotros le vamos a dar de acceso al usuario, para que pueda consultar, para que pueda modificar. Si nosotros no definimos nada, no va a poder acceder a nada, ¿sí? Por eso una clase sin método no tiene sentido, porque el usuario no podría hacer nada, en teoría. Tiene que tener algo para poder interactuar, ¿sí? Esa es un poco la idea de la programación orientada a objetos. Que el usuario no esté modificando valores, o sea, si modifica valores está bárbaro, pero modificarlo mediante los métodos que estén permitidos, no metiendo mano adentro, ¿sí? Usted imagínense que acá vos tuvieras el saldo de la cuenta, y si vos lo dejas público, cualquiera en una determinada parte del código te cambia el valor, y perdés plata o ganas plata, o sea, alguien va a perder, seguro. Y en cambio, si vos tenés un método que dice pagar, ese método va a ser de manera correcta, en teoría. Vos vas a tener tu saldo, vas a pasar el monto que vos tenés que pagar, va a refrescar y va a guardar la variable actualizada. Lo mismo si te pagan, ¿sí? Entonces, esa es la idea. O sea, mediante los métodos, yo defino la interfaz de comunicación de mi clase. Mira, con esta clase vas a poder comunicarte con esto, y estas son las acciones que vos vas a poder hacer. Y el resto ya está metido ahí adentro, ¿sí? Salvo que haya que agregar nueva funcionalidad, se agrega. Pero no tocando desde afuera y metiendo mano, porque eso significa que cualquiera puede tocar en cualquier momento y modificar, y nos rompe todo, ¿sí? Por eso hay una lógica, o sea, la clase lo que viene a decir es eso, o sea, no meta mano en cualquier lugar y modifique, porque antes no había forma de controlar eso, o sea, vos tenías un registro y cualquiera metía mano y podías cambiar en cualquier lugar, lo cual hace que sea complejo su seguimiento, porque vos no sabés en qué momento alguien metió una línea que le cambió el valor. En cambio ahora vos sabés que la única forma de que un valor se modifique es llamando su método. Entonces buscá, ¿dónde se llamó mi método saludar? Venía acá a poner, ¿dónde se llamó el método saludar? Y lo llamó acá. Ah, listo. Ahí lo cambiaron, ahí o allá o donde fuera, ¿sí? Si yo estuviera acá y acá llamo persona punto, perdón, vamos a poner que llamamos a cambiar password, ¿sí? Todo esto quiero saber, acá, ¿quién cambió la password? Y si, mira, la password se cambia acá. La cambió acá en este código, en esta línea. O la cambiaron acá. En uno de esos dos lugares la tienen que haber cambiado, ¿sí? No es lo mismo que yo pueda modificar el atributo nombre en cualquier lugar, ¿sí? Esa es un poco la idea del ocultamiento de la información, ¿sí? La información está oculta, o sea, no es que está oculta, está acá a la vista, yo sé cuáles son los atributos y qué es lo que tiene cada uno, pero eso no significa que cualquiera la pueda acceder. O sea, está ahí, dentro de ese objeto, pero cada objeto es dueño de su información y solamente va a poder
desde afuera vamos a poder acceder o vamos a poder modificar lo que esté definido en su comportamiento. ¿Sí? Esa es un poco la idea. ¿Se entendió algo? Nuevamente. Esto sería como lo súper básico de la programación orientada a objetos. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí. Ok. Bueno. Bien, para la clase que viene, como les comenté hace un rato, la idea es, vamos a empezar a trabajar en un proyecto, está mal hecho, y la idea es ir modificándolo. ¿Sí? Obviamente yo les voy a ir indicando qué es lo que hay que hacer y demás. ¿Sí? Vamos a trabajar con lo siguiente. Este es el proyecto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que lo podían bajar de GitHub? Bueno, este es igual, este repositorio es público. ¿Sí? Pueden venir acá, están viendo en pantalla, ¿no? Sí. Sí. Bueno, yo ahora les voy a pasar este link. ¿Sí? Pueden venir acá y se lo pueden descargar como un zip o lo pueden clonar, como ustedes quieran. Yo lo voy a clonar ahora, simplemente. Pero tranquilo, no será un problema. Denme un segundito. Acá. Usted le pone, digamos, no sé si utilizaron Git alguna vez, si no, intenten amigarse también. Git se llama así. Un segundo. Acá nos vamos a mover a documentos. Yo me voy a clonar el repositorio. Ok, bueno, y acá tengo todo lo mismo que estaba recién en internet, ¿sí? Todo esto que estaba acá, ¿sí? Lo tengo acá. Bueno, este es el proyecto con el que vamos a trabajar. Bueno, acá tienen cómo ejecutarlo, pero creo que si se vienen a... Denme un segundito. Sí, pero este está como muy avanzado. Eh, initial comment. Espera un segundito. Acá. Ah, no, pero que no va a forquear el proyecto completo. Bueno, no importa. Yo ahora les voy a pasar el link actualizado, pero una vez que lo tengan, lo que van a hacer es, dentro de su proyecto, se van al que dice Game y le van a dar acá y esto les debería ejecutar algo, ¿sí? Ahora lo voy a sacar porque este no es, esto es una versión más avanzada. Y vamos a trabajar sobre ese código, ¿sí? Y anexo a eso, vamos a trabajar con este PDF que yo ahora se los voy a subir. Voy a ver si lo encuentro en español. Sé que estaba por ahí en español. No sé cómo andan con el inglés porque nadie me respondía nada. Igualmente es un inglés súper técnico básico, ¿sí? Yo voy a ver, creo que lo tenía por ahí en español, pero lo que me interesaría es que intenten resolver
esto, el punto 8.1. ¿Sí? Tienen que abrir el juego, se lo descargan del link que yo les voy a pasar. Se van a descargar un zip, es una carpeta, la abren con el Visual Studio Code, o sea, ustedes están acá, hacen control KO, buscan la carpeta donde está, que va a ser una carpeta tipo así, le dan a abrir, separan el file que dice game y le dan a ejecutar y eso va a salir andando. ¿Sí? Y en base a eso, quiero que resuelvan el punto 8.1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En la medida que puedan. Es súper fácil. ¿Sí? Básicamente lo que dice es, abra el proyecto Sulbad. El proyecto se llama mal porque la implementación contiene algunas malas decisiones de diseño y bueno, la verdad, Sarasa, que no hay nada bueno. Y lo que tienen que hacer es esto. ¿Qué es lo que hace la aplicación? ¿Qué comandos acepta el juego? ¿Qué hace cada comando? Y qué habitaciones hay en el escenario. ¿Sí? Y dibujar un mapa de las habitaciones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Todo esto? Genial. Y el que quiere puede hacer el 2 también. ¿Sí? Que le dice que revise cuáles son cada una de las clases, ¿sí? Y qué es lo que hace cada una. ¿Sí? O sea, lo que quiero es que reciban el código, o sea, prueben el código, qué es lo que hace en ejecución, me respondan estas preguntitas, ¿sí? Y después, una vez que ya tienen eso más o menos en mente, que revisen el código. Son 4 o 5 archivos que me digan qué hace cada uno, ¿sí? Básicamente. Si el 2 no lo termina, lo vamos a terminar en clase. ¿Ok? Lo ideal sería que termine los 2 porque son relativamente sencillos. No le debería llevar más de 2 horas de aquí a la semana que viene. O sea que lo pueden hacer en grupo, no hay ningún problema. Yo voy a subirles el material en lo posible hoy a la noche. Más tardar mañana, así ya lo tienen. ¿Ok? Genial. Bueno, bárbaro, entonces por hoy terminamos. Les queda eso de tarea, yo se le voy a subir las dos cosas, le voy a subir el link del repositorio